Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es lunes 7 de agosto y vamos a continuar la lectura de nuestro año bíblico leyendo el libro de Levíticos capítulo 25 hasta el capítulo 27. Allí hay una serie de leyes que el pueblo debía guardar por fe, porque todavía ellos estaban en el desierto. Todavía faltaban algunos meses para llegar a la tierra prometida. Y una de estas leyes tenía que ver con el año sabático para la tierra. Ellos debían trabajar 6 años y un año completo dejar de arar la tierra. Esto constituía una buena administración de los recursos naturales y recordaba al pueblo que Dios tenía el control de ellos y es Él quien hace provisión. Era un acto de fe. También allí se enseña acerca del año del jubileo, a partir del versículo 8 hasta el 17. Esto se debía celebrar cada 50 años. Ese día, entonces se cancelaban todas las deudas, se liberaban todos los esclavos y se devolvían todas las tierras que se habían vendido a sus dueños originales. Tremendo, hermano. La finalidad era evitar la pobreza permanente. También allí en el versículo 25 se habla sobre el Goel, ¿verdad? Dice, si tu hermano empobrece y tiene que vender su propiedad, perdón, su pariente más cercano, o Goel en hebreo, sobre él recae el derecho de rescate. Podrá venir a rescatar lo vendido por su hermano. Entonces, el Goel era el pariente cercano determinado que tenía el derecho y la responsabilidad de hacer 3 cosas esenciales para un clan o para una familia. Primero, el Goel rescataría a un miembro de la familia vendido como esclavo. En segundo lugar, el Goel rescataría la tierra de la familia o la herencia vendida fuera de la familia. Y en tercer lugar, el Goel vengaría el asesinato de un miembro de la familia. Recuerden que cuando leímos en el libro de Ruth, allí está una transacción de un pariente rescatador. Cuando Noemí regresó de Moab, pobre y endeudada, su pariente rescatador más cercano estaba dispuesto a comprarle la tierra, pero se detuvo al describir que también tendría que casarse con Ruth y criar un heredero para su propiedad. Cuando este pariente rescatador más cercano no cumplió con su obligación, entonces Booz era el siguiente pariente rescatador más cercano y cumplió con la responsabilidad por amor a Ruth. Y gracias a ese amor, él llegó a ser uno de los abuelos de Jesucristo, ¿verdad? Porque de ahí vino Jesús. El Goel es también una maravillosa imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestro pariente rescatador. Jesús nos rescata de la esclavitud del pecado. Jesús restaura nuestra herencia y más. Lo que hemos perdido en el primer Adán, lo hemos recuperado con creces en el segundo Adán. Por la pérdida de la inocencia, ahora tenemos pureza. Por la pérdida de la comunión externa con Dios, tenemos su morada en nuestro interior. Por las delicias de un paraíso terrenal, ahora tenemos la plenitud de la bendición y el gozo de nuestro Dios. Jesús venga el asesinato del alma de su pueblo al derrotar al que vino a eliminarlo. Y lo derrotó allá en la cruz del Calvario. El Goel rescataría a los esclavos o a la propiedad con dinero.
Nosotros hemos sido rescatados no con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Hemos sido hechos libres por derecho y solo tenemos que reclamar y actuar en la libertad con la que Cristo resucitado nos ha sido hecho libre. Gloria a Dios, hermano. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Contar con ese pariente cercano, Cristo Jesús. En el capítulo 25, versículo 35, la Biblia hace mucho énfasis en ayuda a los pobres y desamparados, especialmente para los huérfanos, viudas e incapacitados. En la sociedad israelita, a las mujeres no se le pagaba por trabajar. Así, una viuda y sus hijos no tenían cómo poder vivir. Tampoco había trabajo para los seriamente incapacitados. En esta nación de granjeros y pastores se debía ayudar al pobre sin aplicarle ningún interés. La responsabilidad individual de la familia por los pobres era crucial, ya que no había ayuda por parte de los gobiernos. Dios quiere que nosotros no abandonemos al pobre, ¿verdad? En esa época, en el mundo pagano, se pensaba que los pobres eran como consecuencia del castigo de las deidades. Por eso la gente era pobre, supuestamente, y por eso también la gente era enferma. Y luego los israelitas, cuando adoptaron la creencia en esos dioses, también ellos pensaron lo mismo, ¿verdad? Y por eso es que cuando Jesús vino a este mundo, por primera vez, había tanta desidia, tanta pobreza, tanta enfermedad, tanta necesidad, porque las personas, los pudientes, los que tenían cómo, se habían vuelto racistas, se habían vuelto personas con un corazón muy duro. Y Jesucristo les enseñó entonces a ellos cómo debía ser su pueblo, cómo debía ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser personas bondadosas. En el capítulo 26 se presentan las dos alternativas de obediencia y desobediencia. Esto también Dios lo presenta en Deuteronomio capítulo 28. La gente del Antiguo Testamento fue advertida vez tras vez contra la adoración de ídolos. Sin embargo, ellos fueron desobedientes, ¿verdad? Es importante señalar que Dios no dijo que abandonaría a Israel si llegaban a ser desobedientes, sino que serían maldecidos. Lamentablemente, estas maldiciones se convirtieron en los trágicos sucesos de la historia de Israel. La derrota, la privación, el exilio, la desolación y la enfermedad han marcado con demasiada frecuencia la historia del pueblo judío. Ahí nosotros vemos un contraste entre las bendiciones y las maldiciones. Bendición sería tierra fértil, maldición, tierra improductiva. Bendición, vivir con seguridad. Maldición, vivir en una nación extranjera. Bendición, se eliminarían bestias salvajes. Maldición, las bestias salvajes los devorarían a ellos. Bendición, no pasaría por espada. La maldición traería la guerra, la espada vengadora. Bendición, victoria sobre los enemigos. Maldición, derrota por los enemigos. Bendición, cuentan con el favor de Dios. Maldición, no tienen el favor de Dios. Fue muy desafortunado que el pueblo, conociendo todo esto, ¿verdad? Entonces, ellos optaron por la desobediencia. Y entonces sufrieron mucho. Que Dios nos ayude, hermano, para nosotros obedecer al Señor, ¿verdad? En el capítulo 27, entonces se habla acerca de los principios
sobre los sacrificios y los diezmos y las ofrendas, que tenían el propósito de motivar actitudes internas, así como acciones externas. Si una persona daba de mala gana, mostraba que tenía un corazón mezquino. Dios quiere que seamos dadores alegres, que demos con gratitud a Él. De tal manera, mis hermanos, que todo el libro de Levítico está repleto de mandamientos que Dios dio a su pueblo al pie del monte de Sinaí. De todos estos mandamientos podemos aprender mucho acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. A primera vista, pareciera que Levítico no tuviera mucha importancia, especialmente para nuestro mundo tan tecnificado. Pero si profundizamos un poco, nos damos cuenta que este libro nos sigue hablando hoy, porque Dios no ha cambiado y sus principios son para todos los tiempos. Como la gente y la sociedad cambian, necesitamos buscar continuamente formas de aplicar los principios de la ley. Esos principios debemos aplicarlos a nuestra vida completamente, ¿verdad? En la parte de la salud, en la parte social, en la parte civil, pero también en la parte moral. Dios era el mismo en el Sinaí, cuando se escribió el libro de Levítico, así como lo es hoy, y lo será por siempre, como lo será su ley. Recuerden que la ley de Dios es eterna. Lo único que no debemos observar hoy, porque ya Cristo lo cumplió, tiene que ver con la ley ceremonial. Pero toda la demás ley aún está vigente. Vamos a pedir al Señor que nos dé su espíritu para ser hijos obedientes. Hermanos queridos, Maranata, Cristo viene. Feliz día. Bendiciones para todos.